El 7 de julio de 1987 fue un caluroso día de verano en Oregón. Heather Brown, una trabajadora sexual de 31 años, había trabajado la noche anterior en Union Avenue, una zona de Portland conocida por su alta tasa de criminalidad. Después de una noche intensa, se quedó dormida hasta el mediodía. Cuando se levantó de la cama, se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos. Dejó a sus 2 hijos pequeños al cuidado de su compañero de casa y caminó hacia una tienda cercana para comprar cigarrillos. Todavía llevaba el vestido que había usado la noche anterior. Mientras caminaba hacia la tienda, un hombre en una camioneta Nissan azul se detuvo junto a ella y le ofreció dinero a cambio de un breve encuentro. Heather, pensando en ganar dinero rápidamente, aceptó y subió al vehículo. El hombre condujo fuera de la ciudad hacia una zona arbolada, conocida como el Bosque de Molaya. El hombre se presentó como Steve y afirmó ser un jugador profesional de Nevada. Después de un rato, llegaron al área boscosa. Fue entonces cuando Steve le dijo que quería conducir hasta una colina, atarla y estar juntos. Sin embargo, Heather no estaba de acuerdo y le pidió que la llevara de regreso a Portland. Steve se negó y aceleró, tomando un camino de tierra. Heather, asustada, planeó escapar en cuanto tuviera la oportunidad, pero el hombre lo notó y comenzó a conducir más rápido mientras la sujetaba. En un momento de pánico, Heather logró liberarse de su agarre, abrió la puerta y saltó de la camioneta en movimiento. Steve intentó detenerse para recuperarla, pero al ver un camión detrás de él, decidió huir. El conductor del camión, al ver a Heather herida en el suelo, se detuvo de inmediato. Tenía sangre saliendo de un ojo y cortes y raspones por todo el cuerpo. A pesar de sus heridas, Heather estaba consciente y le contó al hombre lo que había sucedido. Él la llevó a una clínica para que recibiera atención médica. El incidente fue reportado al departamento del sheriff del condado de Clackamas. Este caso proporcionó al detective experimentado John Turner, de 44 años, su primera pista en el miedo que rodeaba a las trabajadoras sexuales de Portland. Aunque Turner aún no lo sabía, este caso consumiría completamente los próximos 2 años de su vida y lo llevaría a enfrentarse al asesino más despiadado y despiadado con el que jamás se había encontrado. Los agentes de la ley de Oregón aprenderían mientras intentaban atrapar a este sádico, que tenía una preferencia por seleccionar a trabajadoras sexuales como víctimas, que disfrutaba de fantasías sexuales inusuales y que a menudo comenzaba sus crímenes bebiendo vodka con jugo de naranja. Durante su investigación, descubrirían que estaban enfrentándose al peor asesino en serie en la historia de Oregón, cuya sed de sangre no conocía límites. Dayton Leroy Rogers era conocido entre muchas trabajadoras sexuales de Portland como Steve el Jugador y, a los 33 años, había alcanzado el punto álgido de su sed de sangre. Esta sed, quizás, siempre había estado latente en él. A menudo se manifestaba como dolores de cabeza que lo llevaban a un dolor cegador y agudo. Probablemente, en lo más profundo de su mente, sabía que ver el sufrimiento, los gritos o la sangre de otra persona aliviaría su propio dolor. Cuando esos dolores de cabeza comenzaban, su lado oscuro tenía que salir a la superficie para calmar el dolor. Desde fuera, Dayton parecía una persona simpática, siempre y cuando no estuviera atravesando un cambio de humor. Era bien conocido en pequeños pueblos como Woodburn y Canby, y la gente lo apreciaba. Su oficio era la reparación, una habilidad que había aprendido durante sus experiencias previas en prisión. Operaba un pequeño taller de reparación de motores. Estaba casado y tenía un hijo de 18 meses. Pero detrás de esta fachada había una persona extremadamente peligrosa. Llamarlo humano sería un desafío. Era un monstruo peligroso. La mayoría de las personas que veían su lado oscuro no vivían para contarlo. Los dolores de cabeza de Dayton empeoraron durante el verano de 1987, lo que lo llevó a pasar más tiempo fuera de casa. Justificaba sus ausencias a su esposa Sherry diciendo que estaba trabajando en su taller.
Cuando Sherry lo llamaba temprano en la noche para verificarlo, Dayton generalmente contestaba el teléfono. En las ocasiones en que no respondía, siempre tenía una excusa lista. Estaba trabajando en un proyecto y no quería dejarlo para atender el teléfono, o había salido a tomar un café. Por lo general, esperaba a que Sherry se fuera a la cama y se quedara dormida antes de salir a cazar. Por eso, ella no sospechaba de él. Con el tiempo, trabajar hasta altas horas de la noche se convirtió en una rutina, y las llamadas de Sherry se hicieron cada vez más esporádicas. A pesar de los rumores de que Dayton frecuentaba bares locales, nunca perdió la fe en él. El jueves 6 de agosto comenzó como un día cualquiera para la familia Rogers. Dayton, como de costumbre, se levantó temprano y antes de las 8 de la mañana ya estaba en su taller de reparación en Woodburn. El trabajo había aumentado durante el verano, lo que lo llevó a contratar a un asistente para ayudarle. Sin embargo, por la tarde, el dolor de cabeza de Dayton se volvió insoportable. Necesitaba hacer algo para aliviar el dolor. Dejó a su asistente en el taller y se dirigió a la licorería en North Park Plaza. Allí compró vodka y algunos jugos de naranja para reponer su suministro habitual que llevaba en la parte trasera de su camioneta. Rápidamente preparó su cóctel habitual y lo bebió, logrando aliviar un poco el dolor de cabeza. Pero esto no era suficiente. Dayton ya había planeado su noche en su mente. Esa noche regresó a casa y cenó con su familia. Le dijo a Sherry que el trabajo en el taller se había acumulado y que trabajaría hasta tarde. Sherry no hizo objeciones. Poco antes de la medianoche, Dayton estaba en las calles de Portland, buscando una víctima. El 7 de agosto de 1987, alrededor de la 1 de la mañana, el hombre que se hacía llamar Steve el Jugador regresó a Union Avenue, una zona conocida por la alta actividad de trabajadoras sexuales en Portland. Su intención era pasar una noche fuera de lo común. Después de deambular por un rato, detuvo su vehículo junto a una mujer rubia. Ya la conocía. Habían estado juntos durante el Festival de las Rosas de Portland de 1987. El hombre detuvo su camioneta y la invitó a subir. La mujer, al reconocerlo, no dudó en aceptar la invitación. Entre la 1 y las 3 de la mañana se desconoce lo que ocurrió. Alrededor de las 3 de la mañana llegaron al estacionamiento del restaurante Denny's en el condado de Clackamas. A esa hora, con los bares cercanos cerrados, Denny's era el único lugar abierto y estaba bastante concurrido. Poco después, un hombre de 50 años llamado James Dalke llegó al Denny's. Estacionó su auto y se dirigía al restaurante cuando escuchó los gritos de una mujer provenientes del estacionamiento. Se acercó y pudo distinguir dos figuras en la oscuridad, un hombre y una mujer que parecían estar en una lucha. Al acercarse más, lo que vio lo dejó en estado de shock. En medio del estacionamiento, una mujer completamente desnuda yacía en el suelo, y un hombre estaba arrodillado sobre ella. En ese momento, otro testigo, que también había escuchado los ruidos, se acercó al lugar. Al ver que se les acercaban dos hombres, el agresor se levantó y salió corriendo. Uno de los testigos, Dalke, se acercó a la mujer y quedó paralizado al descubrir que tenía un corte profundo en el cuello y no podía respirar. A pesar de sus esfuerzos, la mujer, cuya identidad era desconocida en ese momento, falleció frente a sus ojos. Minutos después, Dalke volvió a ver al hombre que había estado arrodillado junto a la mujer. Esta vez salía de un edificio cercano al restaurante y se dirigía a una camioneta estacionada cerca. Dado que el asesinato había ocurrido frente a varios testigos en el estacionamiento del restaurante, la gente se había congregado en el lugar. Cuando el sospechoso intentó escapar en su camioneta, otro testigo trató de bloquear su camino con su propio vehículo, pero no lo logró. El hombre logró salir del estacionamiento, pero Richard Bergio, otro testigo, decidió seguirlo. Aunque no pudo alcanzarlo, Bergio se acercó lo suficiente para anotar la matrícula de la camioneta, Oregon, CETU 194. Mientras tanto, los ayudantes del alguacil del condado de Clackamas llegaron al lugar. Tras enviar el cuerpo de la víctima al hospital para su autopsia,
tomaron declaraciones de los testigos. Había un total de 6 testigos, todos capaces de identificar al sospechoso si lo volvían a ver. Los agentes del alguacil encontraron varias prendas de ropa cerca del lugar donde se halló el cuerpo de la víctima. Se creía que estas prendas pertenecían a la mujer asesinada. Poco después, los detectives del condado de Clackamas, John T. Turner y Mike Machado, llegaron al lugar del incidente. Tras ser informados sobre lo sucedido esa madrugada, Turner verificó el número de matrícula tomado por Richard Bergio en la base de datos estatal. No pasó mucho tiempo antes de que el detective Turner descubriera que la camioneta pertenecía a Dayton Leroy Rogers, de 33 años. La dirección de Rogers estaba registrada a unos 30 kilómetros al sur del lugar del incidente, en Canby, Oregón. Turner y un grupo de policías se dirigieron inmediatamente a la casa de Rogers alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, al llegar, no encontraron rastros de la camioneta. Un vecino informó que Rogers no estaba en casa y que probablemente se encontraba en su taller de reparación de autos en Woodburn. Este vecino también mencionó que Rogers solía trabajar en horarios extraños. El detective Turner se dirigió entonces al taller de Rogers. Tras inspeccionar rápidamente el lugar, golpeó la puerta del taller. El hombre que abrió tenía los ojos inyectados en sangre, olía al alcohol y se identificó como Dayton Rogers. Turner le explicó que estaban investigando un caso de homicidio, a lo que Rogers respondió invitándolos a entrar. Turner preguntó si podía inspeccionar el lugar, a lo que Dayton accedió, incluso ofreciendo su camioneta para que la revisaran. Dayton afirmó que su camioneta había estado en el taller toda la noche. Sin embargo, el experimentado detective Turner no creyó esta versión. Al abrir el capó de la camioneta, se dio cuenta de que el motor aún estaba caliente. Aún más sospechoso, Rogers tenía una mano vendada. Cuando Turner le preguntó al respecto, Dayton explicó que se había cortado con una sierra para metales y que había ido a un hospital en Oregon City para tratar la herida. Esto contradecía su declaración inicial de que no había salido del taller. La matrícula de su camioneta coincidía con la del vehículo que había huido de la escena del crimen. Sin perder tiempo, el detective Turner ordenó que Rogers fuera arrestado y llevado a la cárcel del condado de Clackamas en Oregon City. Mientras tanto, los detectives que trabajaban para identificar a la víctima lograron determinar su identidad. La mujer asesinada era Jennifer Lisa Smith, de 25 años y madre de 2 niños. Una investigación sobre su pasado reveló antecedentes penales relacionados con actividades ilícitas. El historial de Rogers reveló que tampoco era ajeno a la ley. Dayton Leroy Rogers, el menor de 3 hijos biológicos, nació en 1954 en una pequeña ciudad de Idaho. Su familia adoptó a otros 4 niños, desviando la atención de sus padres y posiblemente influyendo en su inclinación hacia pequeños delitos. En 7º grado, fue arrestado por disparar a autos que pasaban con un rifle de aire comprimido. Sin embargo, sus delitos más graves surgieron con el tiempo. En 1972, a los 18 años, llevó a una joven de 15 años a un bosque cerca de Eugene, Oregón, para una relación íntima. Allí la atacó con un cuchillo de caza, apuñalándola en el estómago. Luego, arrepentido, la llevó al hospital y llamó a la policía. En febrero de 1973, Rogers se declaró culpable de asalto en 2º grado y fue sentenciado a 4 años de libertad condicional. Sin embargo, no tardó en reincidir. El 1 de agosto de 1973 atacó a 2 chicas de 15 años con una botella de refresco. Fue arrestado nuevamente y enviado a juicio. Un diagnóstico de problemas mentales llevó a que fuera internado en un hospital estatal. Fue liberado el 12 de diciembre de 1974, bajo la premisa de que estaba rehabilitado. En enero de 1976, fue acusado de violación en 1er grado en el condado de Clackamas,
pero en mayo un jurado lo declaró no culpable. Mientras esperaba el juicio, el 24 de febrero agredió sexualmente a otra persona. Alegó demencia y en agosto fue condenado a un máximo de 5 años de prisión, cumpliendo solo 17 meses antes de obtener la libertad condicional. Los fiscales lo describieron como un hombre constantemente en busca de lugares para cometer asesinatos. A pesar de sus antecedentes, las autoridades no lograron mantenerlo tras las rejas. Las investigaciones revelaron que pasó un total de 27 meses en prisión por diversas violaciones de libertad condicional y otros delitos. Su libertad condicional terminó oficialmente en enero de 1983. Las autoridades habían arrestado a Dayton Rogers como sospechoso, pero necesitaban pruebas para asegurar una condena en el tribunal. En ese momento, un aviso de un pariente de Rogers llevó a los detectives de regreso al taller de reparación de automóviles del sospechoso en Woodburn. En las cenizas de una estufa de leña en la oficina de Rogers encontraron restos quemados que parecían ser de un zapato deportivo. Los análisis realizados revelaron que las piezas metálicas encontradas en la estufa coincidían significativamente con las piezas metálicas de un zapato encontrado en el estacionamiento donde Jennifer Smith fue asesinada. Además, dentro de la estufa se encontraron fragmentos de vidrio de colores, adornos con piedras y remaches en forma de estrella de origen desconocido. La camioneta de Rogers fue incautada para su inspección inmediatamente después de su arresto. Según los expertos criminalistas, había rastros de sangre en la cabina del vehículo. Además, se encontraron numerosas marcas de cortes de cuchillo en el tablero, el tapizado, el techo y la puerta del pasajero. En la manija exterior de la puerta del pasajero se identificó una huella dactilar perteneciente a Jennifer Smith. Durante la inspección, también se encontró una pequeña cinta verde en la caja de la camioneta, que se determinó que pertenecía a un cartón de jugo de naranja. Los detectives visitaron el hospital Willamette Falls en Oregon City para investigar la historia de la mano herida de Rogers. Después de entrevistar al médico de urgencias, descubrieron que los cortes no eran lo suficientemente irregulares para haber sido causados por una sierra, como había afirmado Rogers. Los cortes eran limpios y precisos, lo que sugería que probablemente fueron causados por un cuchillo mientras atacaba a Jennifer Smith. Aunque sus instintos les decían que Rogers era culpable, los detectives realizaron una prueba de identificación para reforzar las pruebas. Prepararon una serie de fotografías de 6 hombres con apariencias similares, incluida la de Rogers. Estas fotos se mostraron a Michael Fielding, un testigo del incidente. Fielding identificó de inmediato a Dayton Rogers como el hombre que vio bajo una farola mientras huía del estacionamiento del restaurante Denny's. Dado que Jennifer Smith era conocida como trabajadora sexual y Rogers tenía un historial de interés en estas mujeres, los detectives dirigieron su atención a las calles de Portland. Se centraron en hablar con trabajadoras sexuales para encontrar posibles testigos que conocieran a Jennifer. Como esperaban, varias personas que conocían a Jennifer también conocían a Rogers. Los detectives entrevistaron a muchas trabajadoras sexuales que identificaron a Rogers en fotografías. Varias dijeron que él se presentaba como Steve y que frecuentemente proponía escenarios sexuales que involucraban ataduras. Según los testimonios, Rogers hacía que las mujeres se desnudaran completamente y luego las amarraba de pies y manos con cuerdas, collares para perros y otros materiales similares. También se informó que todas sus reuniones tenían lugar dentro de la cabina de su camioneta y que usualmente comenzaba la noche bebiendo vodka con jugo de naranja. Las mujeres reconocieron que él compraba jugo de naranja en pequeños envases de plástico con cintas verdes, similares a los encontrados en la caja de su camioneta. La autopsia de Jennifer Smith reveló al menos 11 heridas de arma blanca, incluidas lesiones en ambos senos y una herida fatal en la garganta.
Los detectives presentaron las pruebas recopiladas al jurado del condado de Clackamas, lo que resultó en que Dayton Leroy Rogers fuera acusado de asesinato agravado en relación con la muerte de Jennifer Smith. La acusación alegaba que Rogers había secuestrado, agredido sexualmente y torturado a Smith antes de matarla, y que el asesinato se había cometido para encubrir estos delitos. Rogers fue encarcelado sin derecho a fianza mientras esperaba el juicio. Este caso solo fue el principio de lo que revelaría la verdadera naturaleza oscura de Dayton Leroy Rogers. 31 de agosto, lunes, un cazador de 46 años que exploraba la región de Molalla, en Oregón, casi tropieza con un cadáver desnudo y parcialmente enterrado de una mujer joven. El cuerpo, en un avanzado estado de descomposición, estaba cubierto con ramas. Horrorizado por el macabro descubrimiento, el cazador abandonó rápidamente el bosque y reportó lo que vio a las autoridades del condado de Clackamas. Cuando los investigadores llegaron a la zona, el cazador los guió hacia un área cerca del río Molalla. Luego los llevó por un antiguo camino de tierra que atravesaba el bosque montañoso hasta una pendiente empinada donde había encontrado el cuerpo. A pesar de la dificultad para acceder al lugar, los investigadores no tuvieron problemas para localizar el cadáver. A primera vista, los detectives no pudieron determinar si el cuerpo había sido parcialmente enterrado de forma natural o si alguien había intentado ocultarlo deliberadamente. Pero algo era evidente. Esta mujer era víctima de un asesinato. Debido a la hora avanzada, no se pudo realizar una búsqueda exhaustiva esa noche. En su lugar, se asignaron guardias para proteger la escena hasta que el equipo forense llegara a la mañana siguiente. Durante la búsqueda de evidencias al día siguiente, los investigadores descubrieron otros 2 cadáveres femeninos a unos 15 metros de distancia del primer cuerpo. Sin estar seguros de la magnitud de lo que enfrentaban, los investigadores detuvieron temporalmente la búsqueda y solicitaron la ayuda del perro rastreador del departamento del sheriff del condado de Clackamas. Con la ayuda del perro se buscarían más cuerpos. Durante los 5 días siguientes se encontraron un total de 7 cuerpos de mujeres en el área boscosa. Todos los cuerpos estaban desnudos y presentaban signos de apuñalamientos, tortura y mutilaciones. A algunas de las víctimas les habían amputado los pies de manera burda, utilizando un cuchillo con bordes dentados. Todas las víctimas mostraban diferentes grados de descomposición. Sin embargo, 2 de ellas estaban en un estado de descomposición mucho más avanzado que las demás, lo que indicaba que habían estado allí durante mucho más tiempo. El bosque de Molalla y las similitudes llamativas entre las víctimas de este lugar y Jennifer Smith no hicieron que inicialmente los detectives consideraran a Dayton Rogers como sospechoso. En ese momento, Rogers ya estaba en prisión acusado de otro asesinato. Sin embargo, el detective Turner, mientras investigaba el área del bosque, notó botellas diminutas de vodka, envases antiguos y botellas desechables de jugo de naranja. Estos artículos coincidían exactamente con los encontrados en la camioneta de Rogers. Estos hallazgos llevaron al experimentado detective Turner a centrar su atención en Rogers como posible responsable de los asesinatos en el bosque de Molalla. Turner también descubrió que la mayoría de las víctimas del bosque tenían antecedentes penales por delitos sexuales o trabajaban como trabajadoras sexuales antes de su muerte. En los meses siguientes, las víctimas fueron identificadas una por una. Lisa Marie Mock, 23 años. Maureen Ann Hodge, 26 años. Christine Lotus Adams, 35 años. Nonda Sky Cervantes, 26 años. Reata Giles, 16 años. Cynthia Diane DeVore, 21 años. Una víctima permanece sin identificar. El juicio de Dayton Leroy Rogers comenzó en febrero de 1988 en el condado de Clackamas. El fiscal adjunto del distrito describió a Rogers como un cazador salvaje que mataba por satisfacción sexual. El abogado de Rogers, Arthur Naus, aceptó que Rogers mató a Jennifer Smith, pero argumentó que lo hizo en defensa propia.
El fiscal ya preveía esta estrategia y estaba seguro de que convencería al jurado de lo contrario. Las pruebas demostrarían la verdad. Según el abogado, Jennifer Smith intentó robar a Dayton Rogers y se desató una pelea entre ellos. Como resultado, Dayton terminó defendiendo su vida y acabó con la de Jennifer. En un momento del juicio, los miembros del jurado escucharon el testimonio de una mujer que Rogers había apuñalado en 1972 cuando él tenía 18 años. La mujer contó que había conocido a Rogers cuando él la recogió haciendo autostop en Eugene y la llevó a una área remota para intentar mantener relaciones íntimas. Explicó que Rogers la había apuñalado en el estómago y mostró una cicatriz al jurado. Otro testigo relató un incidente ocurrido el 20 de febrero de 1976. En ese momento, el testigo tenía 19 años y contó que Rogers la había recogido mientras caminaba y ocurrió un incidente similar. Este tipo de testimonios del pasado ilustraron el comportamiento de Rogers hacia las mujeres. El abogado de Dayton Rogers presentó una defensa razonable, aceptando los sentimientos negativos de su cliente hacia las mujeres, pero intentando evitar la pena de muerte. Argumentó que Rogers estaba enfermo y necesitaba tratamiento para ser rehabilitado en la sociedad. Después de 4 horas de deliberaciones, los miembros del jurado concluyeron unánimemente que el asesinato de Jennifer Smith había sido premeditado. Sin embargo, debido a que un miembro del jurado se oponía a la pena de muerte, el jurado decidió que Rogers no representaba una amenaza continua para la sociedad. El juez sentenció a Rogers a cadena perpetua. El detective John Turner y sus colegas quedaron devastados por esta sentencia. Los miembros del jurado pensaron que cadena perpetua significaba que Rogers nunca sería liberado, pero estaban equivocados. Bajo esta sentencia, Rogers podría obtener algún día la libertad condicional. Esta decisión le dio a Rogers otra oportunidad para escapar del alcance de la justicia y explotar las lagunas del sistema, como lo había hecho varias veces antes. Sin embargo, la oportunidad de sentenciar a Rogers a la pena de muerte por los asesinatos en el bosque de Molaya todavía estaba disponible. Para la fiscalía, este caso era su mejor carta y la jugarían. El detective Turner y sus colegas trabajaron estrechamente con la fiscalía durante 2 meses para presentar el caso de asesinato en serie más atroz en la historia de Oregón ante un gran jurado. El 4 de mayo de 1988, Dayton Leroy Rogers fue acusado de varios cargos de asesinato agravado por las muertes de Reata Giles, Lisa Mock, Noni Cervantes, Cynthia DeBoer, Christine Adams y Maureen Hodges. No se presentaron cargos por la muerte de la víctima no identificada, pero los investigadores estaban seguros de que Rogers también la había asesinado. Dayton, como siempre, se declaró inocente. Esta vez tenía un nuevo abogado. El detective Turner y su equipo trabajaron durante los siguientes 8 meses para encontrar más testigos, tomar declaraciones y volver a interrogar a los testigos anteriores. Examinaron cuidadosamente las pruebas y organizaron los expedientes del caso. En la selección del jurado, el tribunal dio preferencia a las mujeres. En 1989 comenzó el juicio por los asesinatos en el bosque de Molaya. El fiscal afirmó que el cuchillo utilizado en el asesinato de Jennifer Smith era idéntico al encontrado cerca de los restos de las víctimas en el bosque de Molaya. Algunos testigos también fueron llevados al estrado y declararon que Rogers visitaba frecuentemente el bosque de Molaya. El criminalista de la Policía Estatal de Oregón, Bob Thompson, reveló que encontró fragmentos de vidrio de colores en el cabello de Lisa Mock. Aunque no pudo identificar su origen, mencionó que eran similares a los fragmentos de vidrio encontrados en la estufa de leña de Dayton. Además, ciertos cabellos hallados en la camioneta de Dayton coincidían microscópicamente con las muestras de cabello tomadas de los restos de Lisa Mock, Noni Cervantes y Cynthia DeBoer. El 4 de mayo, el jurado declaró culpable a Dayton
de todos los cargos de asesinato agravado. Ahora solo quedaba decidir su sentencia. La mayoría de las declaraciones que escucharía el jurado se centrarían en el carácter de Dayton, si merecía seguir viviendo y en evaluaciones psicológicas de su comportamiento violento pasado. El psicólogo James Adams explicó que Dayton solo realizaba actos violentos bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluían que estuviera ebrio, sexualmente excitado y que el escenario incluyera elementos como ataduras y fetichismo por los pies. Además, dijo que Dayton necesitaba sentirse emocional o sexualmente traicionado para recurrir a la violencia. Las víctimas siempre eran mujeres vulnerables, lo que le aseguraba que no sería atrapado. Adams sostuvo que sin estos factores presentes, Dayton no mostraría tendencias violentas. En un ambiente carcelario donde estos factores no están presentes, Adams afirmó que Dayton no representaría una amenaza para otros hombres. El psicólogo forense senior del Hospital Estatal de Oregón argumentó que Dayton Rogers seguiría siendo una amenaza constante, incluso en prisión. Señaló una relación homosexual que Dayton había tenido en prisión y sugirió que, si no había mujeres víctimas disponibles, podría empezar a elegir víctimas masculinas. El psicólogo Cochran, quien había estudiado numerosos asesinos en serie durante su carrera y había sido consultor del equipo de tarea del asesino del río Green, explicó que el acto de matar proporcionaba un placer extremo a asesinos sádicos sexuales como Dayton. Cochran declaró que los asesinos en serie a menudo fantasean con el asesinato, convirtiéndolo en una segunda naturaleza. También añadió que algunos desarrollan una conexión sexual con las armas utilizadas en los asesinatos. El abogado Christopher Burris argumentó que la vida de Dayton debía ser perdonada. Alegó que su cliente estaba enfermo y necesitaba ser encarcelado de por vida. Mencionó que Dayton tenía un buen historial en prisión, era un preso modelo, organizaba servicios religiosos y no había tenido conflictos con otros reclusos. Burris afirmó que los asesinatos y otros delitos cometidos por Dayton no se realizaron en un estado mental consciente. El fiscal describió a Dayton como una bomba de tiempo ambulante. Alegó que, si se le daba la oportunidad, Dayton volvería al ciclo de delitos llenos de mentiras y manipulaciones. El fiscal destacó que Dayton no solo engañó a sus víctimas, sino que también logró engañar repetidamente a los psicólogos y psiquiatras que lo evaluaron. El 7 de junio de 1989, miércoles, tras más de 17 horas de deliberaciones, el jurado decidió unánimemente que Dayton había matado intencionadamente a sus víctimas y que seguiría siendo una amenaza constante para la sociedad, tanto dentro como fuera de prisión. El juez Bagley condenó a Dayton Leroy Rogers a la pena de muerte mediante inyección letal. Esta decisión alegró especialmente al detective John Turner, quien se sintió aliviado al saber que este hombre no escaparía y que las mujeres ya no estarían en peligro. Aunque Turner, sus colegas y el fiscal Andy Eglitis estaban satisfechos con el resultado del caso de Dayton Rogers, sabían que este extraño caso no estaba completamente cerrado. La destrucción causada por las acciones de Dayton no sería olvidada, sin importar cuánto tiempo pasara. Dayton dejó cicatrices imborrables no solo en su propia familia, sino también en las familias de sus innumerables víctimas, tanto fallecidas como sobrevivientes. Dayton Rogers no mostró ningún remordimiento por los crímenes que cometió. Sin embargo, más tarde expresó arrepentimiento y se disculpó en el tribunal por sus acciones. La Corte Suprema de Oregón confirmó la condena de Rogers, pero en la primavera del año 2000 anuló la pena de muerte. En 2001, Rogers fue llevado nuevamente a juicio y se le volvió a imponer la pena de muerte. Sin embargo, en 2012, la pena de muerte fue nuevamente anulada por la Corte Suprema. El 16 de noviembre de 2015, Dayton Rogers fue condenado una vez más a la pena de muerte. Este hombre no lograba ser ejecutado. En 2021, la pena de muerte
fue anulada por cuarta vez. En 2022, finalmente, la gobernadora Kate Brown conmutó la pena de muerte de todos los reclusos en el corredor de la muerte de Oregón por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dayton Rogers, a sus 71 años, continúa viviendo en prisión.